El millonario finge ser mendigo y descubre que la menina mendiga es su verdadera heredera. Alejandro, un millonario de mirada fría y sonrisa vacía, había pasado su vida acumulando riqueza, nadando en la superficialidad. Pero un día, exhausto de fiestas ostentosas y reuniones aburridas, decidió escapar de su privilegio. ¿Qué tengo yo que perder?, se preguntó, lanzándose a la aventura de vivir como un mendigo en las calles de una ciudad marcada por la desigualdad. Esa vida tan distante de la suya lo llenaba de curiosidad y ansiedad. Con un pañuelo en el bolsillo y un rostro sucio, comenzó su transformación. Los primeros días fueron difíciles. Dormía en bancos de parques, cubierto por un frío que le calaba los huesos. La gente lo miraba con desdén, murmurando en voz baja lo que él ya conocía muy bien. Ahí va otro que quiere llamar la atención. Pero en medio de aquel mar de indiferencia, su vida cambió cuando conoció a Sara. La joven de piel oscura, de aire fuerte y mirada viva, le ofreció un poco de comida. «No todo lo que brilla es oro, ¿sabes?», le dijo, con una energía que desafiaba el desánimo que lo rodeaba. Sara vivía en la calle, pero su risa era un refugio. Contaba historias de un barrio que estaba a punto de desaparecer, luchando contra una feroz empresa constructora que planeaba despojar a su comunidad de su hogar. Su pasión y resiliencia cautivaron a Alejandro, quien escuchaba con atención cada palabra. Mientras pasaban más tiempo juntos, él comenzó a comprender lo que verdaderamente significaba vivir. La opresión, el miedo y la lucha constante de Sara lo llevaban a cuestionar todo lo que había conocido. Pero había más en Sara de lo que parecía. Un día, mientras estaban sentados bajo un viejo árbol, ella reveló su secreto. Era la última heredera de una familia que había sido dueña de las tierras donde Alejandro había disfrutado de veranos en su mansión. Su herencia era un documento olvidado, clave para frenar la avaricia de la constructora. «Si solo pudiéramos mostrarle al mundo», murmuró Sarita, con un brillo de esperanza en sus ojos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. De repente, su vida anterior parecía un fardo. El mes avanzaba lleno de desafíos y revelaciones. Alejandro se estaba enamorando de Sara, pero la sombra de su pasado lo atosigaba. Este nuevo amor y su creciente conexión con la lucha de la comunidad comenzaron a poner en conflicto su vida anterior con un sentido de propósito que nunca había experimentado. Las luces de su viejo mundo brillaban más tenues. La inseguridad lo devoraba. ¿Qué haría al final de esos 30 días? ¿Regresaría a su viejo yo o elegiría el camino más arriesgado y auténtico? Un día, mientras observaban la puesta de sol, un grupo de hombres de la constructora llegó a la zona, con un aire amenazante. Los murmullos de la comunidad se transformaron en gritos. De desesperación, Alejandro sintió que el tiempo se detenía, mientras su corazón latía con fuerza. Todo lo que había aprendido estaba en juego. ¿Podrían ellos enfrentarse a los poderes que acechaban su nueva patria y al mismo tiempo proteger el legado de Sara? La pregunta se cernía sobre ellos como una sombra ominosa. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras el grupo de hombres de la constructora se acercaba, Alejandro sintió que el aire se espesaba a su alrededor.
Las sombras de los edificios se volvían más largas, como si quisieran esconder a la comunidad. Los gritos de desesperación resonaron en sus oídos. «No nos echen de aquí. Defendamos nuestro hogar». Su corazón latía con fuerza, y el rostro de Sara se convirtió en una mezcla de determinación y temor. Los hombres se movían con el aplomo de quienes tienen el poder en sus manos. Uno de ellos, alto y corpulento, se acercó a Sara y a Alejandro. Su mirada era fría e implacable. «¿Qué hacen aquí, rabiosos?» Sara se enderezó, con la valentía brillante en sus ojos. «No dejamos que destruyan nuestra casa», respondió, su voz firme. Alejandro apretó los puños, sintiendo una profunda conexión con la lucha de Sara. Nunca antes había estado tan cerca del coraje, pero justo cuando todo parecía estar por estallar, el hombre de la constructora sonrió. Y ese gesto dejó un escalofrío en el aire. «¿De verdad crees que esto es solo por tu barrio?», dijo, como si revelara un secreto oscuro. «Tu herencia ya no sirve. Tu familia vendió esas tierras hace años, y el documento que buscas está aquí». Y sacó un papel arrugado del bolsillo. Alejandro parpadeó. «¿Qué dices?», preguntó, su voz temblorosa. Sara se congeló, y un silencio gélido cayó sobre el grupo. «Este documento, ¿de dónde lo tienes?», logró preguntar, incapaz de ocultar su angustia. El hombre sonrió con satisfacción. «He estado siguiendo a tu abuela desde hace tiempo. Murió con deudas y perdió todo lo que tenía. Ahora son mis tierras». El estallido de la revelación fue como un rayo. Alejandro sintió que el mundo se le caía. «No puede ser verdad. Eso no puede pasar», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta que lo ahogaba. Sara se tambaleó, sus ojos llenos de incertidumbre. «Sí, aunque no lo quieras aceptar. Y tú, Alejandro, fuiste engañado. La herencia que creías que, Enías, nunca fue tuya», continuó el hombre disfrutando del efecto de sus palabras en el grupo. Las bocas se abrieron, miradas se cruzaron. La incredulidad corría como un río entre ellos. Un murmullo colectivo se alzó como un eco de desasosiego. «Pero, si es así, ¿por qué no actuaste antes?», preguntó Sara, casi implorando respuestas. «Porque quería atraparte en esto, niña. Quería que el mismo Alejandro, el hijo del dinero, comprara la mentira», respondió el hombre, su tono burlón. La presión aumentaba en el aire. Todos estaban al borde. Alejandro sintió el frío del desamparo, como si la tierra se abriera bajo sus pies. Todo lo que había aprendido durante esos días juntos se desvanecía. La conexión con Sara se tambaleaba. Pero, dentro de él, una chispa resistía. Debido a su silencio tenso, se dio cuenta de que aún había algo más. «¿Y si el documento es real o no, esto no termina aquí?», gritó con una mezcla de rabia y desesperación. Las miradas se volvieron hacia él. Un nuevo fuego empezó a arder en su corazón. Sara respiró hondo, su expresión cambiando de miedo a algo más desafiante. «No nos rendiremos», exclamó. Alejandro se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. Pero en el fondo, la duda lo devoraba. ¿Había construido su vida sobre una mentira? ¿Podía realmente confiar en Sara? Las respuestas quedaban perdidas en la confusión del instante. Mientras el grupo de hombres se preparaba para actuar, la determinación y el miedo palpitaban juntos en el aire. La batalla no era solo por su hogar, era una lucha por la verdad. Alejandro miró a Sara y vio una chispa de esperanza, pero el camino por delante estaba lleno de incertidumbre. ¿Podrían desafiar la avaricia que amenazaba con romper su nuevo mundo? La pregunta resonaba, aterradora y electrizante, colocándolos al borde de la oscuridad. El miedo y la tensión crecían a medida que el grupo de hombres de la constructora se acercaba. Alejandro,
Sintiendo que su corazón latía con una fuerza implacable, miró a Sara. Su rostro, antes lleno de determinación, ahora era un campo de batalla entre la fe y la desesperación. El aire vibraba con la incertidumbre, y las voces del grupo de la comunidad comenzaron a murmurarse entre sí como una marea de angustia. «Nosotros no nos iremos», dijo Sara con voz firme, manteniendo la mirada en el hombre de la constructora. Alejandro asintió, sintiendo cómo la complicidad crecía entre ellos. No podían retroceder, no podían rendirse. Pero entonces el hombre alto empezó a reírse, una risa fría que cortaba como un cuchillo. Es adorable ver cómo luchan, pero lo que no saben es que su querido hogar es solo una fachada. Con un gesto de su mano, uno de sus acompañantes sacó un teléfono y empezó a mostrarle algo en la pantalla. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Qué estás mostrando?», preguntó, la duda marcando cada palabra. «Lo que ustedes llaman hogar es solo un código, una construcción de cimientos de mentiras». Los murmullos se detuvieron de golpe, pero el hombre continuó. «¿Sabes cuál es la verdadera historia de esta tierra? Cuando tus abuelos vivían aquí, alguien tenía que cuidar la propiedad, y eso desgraciadamente les costó la vida». Sara se quedó paralizada. «¿Qué quieres decir? ¿Qué les pasó?» «Una traición», dijo el hombre con una sonrisa burlona. «Un familiar cercano, un hermano de tu abuela, se vendió a la constructora a cambio de un puñado de monedas. Y tú salió como una manzana prohibida de ese árbol, sin saber que tu propia sangre fue quien traicionó. Y yo tengo las pruebas». Su voz resonó como un eco oscuro, arrojando sombras sobre la comunidad. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Es cierto? No puede ser. Esto no puede ser verdad», murmuró, mientras el pánico comenzaba a mezclarse con la confusión. Las miradas de la comunidad se tornaron hacia Sara, la ira y la incredulidad abarrotando el aire. «¿Tú sabías esto? ¿Por qué no lo dijiste?», gritó alguien, la tensión intensa desgarrando la atmósfera. Alejandro sintió que la traición se envolvía a su alrededor como una niebla espesa. Las palabras del hombre se repetían en su mente, como un eco que no podía apagar. «No, no sabía», dijo Sara, su voz quebrada, mientras se llevaba las manos a la cabeza. «Siempre pensé que era la última, que la herencia era un legado de mi familia». Alejandro sintió que se le caía el mundo. «Pero yo pensé que éramos». Justo entonces, un sonido inesperado retumbó en el aire. Alguien gritó y de repente un disparo resonó. La comunidad se paralizó. En un instante, todos estaban en movimiento, gritos, caos. Alejandro miró a su alrededor y vio a Sara caer al suelo. Sus ojos se agrandaron de horror. «¡Sara!», gritó. Corrió hacia ella, pero la multitud se abrió como un mar. La figura del hombre de la constructora se desdibujó entre la confusión, riendo, mientras se precipitaba hacia el auto que lo esperaba. Alejandro se agachó junto a ella. El miedo le colmaba el pecho. Las palabras del hombre danzaban en su mente. «Como un veneno. ¿Por qué, Sara? ¿Por qué no me dijiste?». Mientras levantaba su mano, sintió que el miedo lo congelaba. Las sombras se alzaban alrededor, y en su corazón todo se torcía. El legado que creía del amor se convertía en traición. La confusión que experimentaba palpitaba entre ellos, dejando un eco en el aire. ¿Todo era una mentira? Sara, con una mueca de dolor en su rostro, se aferró a su brazo. Tú no lo entiendes», balbuceó. Alejandro la miró, y en sus ojos vio el océano de incertidumbre. La angustia se apoderó de él. La batalla no era solo por su nuevo amor, sino por la verdad misma. En ese instante
se dio cuenta de que lo que tenía que enfrentar no era solo el poder de la constructora, sino también la desconfianza latente. La herencia que lo había atraído no era solo un legado, era un oscuro secreto que amenazaba con devorarlo todo. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó, su voz apenas un susurro. El caos les rodeaba, pero el verdadero conflicto apenas comenzaba. Mientras Alejandro sostenía a Sara y el caos lo rodeaba, un sonido ensordecedor rompió la atmósfera. Era un disparo. Un grito desgarrador atravesó el aire, y el mundo alrededor de ellos se tornó en un torbellino de pánico. Sin pensar, la imagen de Sara se desdibujó en su mente. Cuando levantó la vista, vio a la joven caer al suelo, su rostro pálido en medio del fragor. «¡Sara!», gritó, el nombre saliendo de su garganta como un rugido de desesperación. Corrió hacia ella, empujando a la multitud, que se dispersaba como hojas al viento. Su corazón latía a 1000 por hora. No, 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 cada paso se sentía como una eternidad. Los murmullos de la gente se convirtieron en un clamor, rabia y miedo mezclándose en el aire. La escena era un caos. La constructora se irguió como una sombra ominosa, cuando de repente un segundo disparo resonó. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pensó, mientras la adrenalina lo impulsaba hacia Sara. Se arrodilló junto a ella, su mano temblorosa tocando su rostro, buscando alguna señal, algo. Pero no había tiempo. La herida no era visible, pero el dolor en su mirada decía todo. Un grupo de hombres avanzaba, el líder sonriendo con malicia, disfrutando del espectáculo. «Todo es un juego, ¿verdad?», dijo uno, mirando la escena como si les ofreciera un espectáculo. Pero allí, entre el bullicio, algo llamó la atención de Alejandro. Una sombra se movía, casi furtiva, entre la multitud. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz baja. Mientras sostenía a Sara, sintió un movimiento a su lado. Era un niño, no más de 10 años, que parecía conocer la área. Sus ojos eran grandes y temerosos. Ellos saben lo que realmente pasó», dijo, apenas susurrando. «¿Qué sabes?», le preguntó Alejandro, con una mezcla de miedo y desesperanza. El niño se asomó hacia la figura del hombre que había disparado. «Esa no es la verdadera historia». Alejandro frunció el ceño, intentando enfocar su mente. «¿Cómo? ¿Qué escondes?». El niño miró hacia atrás, asegurándose de que nadie los escuchaba. Tu familia no fue traicionada. No, estaba en el plan. Tu abuelo, él vendió las tierras, pero no porque no quisiera luchar. Fue por salvar a alguien que conocía». Las palabras no cayeron bien en el corazón de Alejandro. «Eso no puede ser cierto. Sara, ella es clave». El niño lo interrumpió, sus ojos iluminándose. «Ella no solo es la heredera, tiene un don, algo que puede cambiarlo todo». La revelación lo golpeó como una ola. «¿Qué don? ¿Qué estás diciendo?». Otro disparo resonó. La atmósfera se tensó. Los hombres avanzaban, pero Alejandro solo podía pensar en Sara, en lo que el niño había dicho. El legado no es solo sobre tierra, es algo más profundo. Tu familia, la suya, están ligados en un secreto. La multitud gritaba ahora. Algunos estaban caídos, otros corriendo. La confusión reinaba. «No puedo», murmuró Alejandro, abrumado por la mezcla de emociones. Sara estaba aún en el suelo, vulnerabilidad acechando en torno a ella. ¿Por qué ocultárselo? El niño se inclinó más cerca. «Porque ellos pueden hacerlo, pueden destruirlo todo, pero hay una manera de luchar». Pero Alejandro sintió que su mundo se partía en 1000 pedazos. «Sara», gritó de nuevo, mientras el grupo de hombres se unía, formando un frente amenazante. La voz del niño resonaba en su mente. La oscuridad avanzaba sobre ellos,
y en medio de todo, lo que creía que era verdad se tambaleaba. Pero antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, un grito desgarrador atravesó la multitud. ¡No! ¡Espera! La figura del hombre de la constructora retrocedió, y algo se desató entre ellos. Alejandro miró con horror, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies una vez más. El hombre había soltado una bomba de humo. El aire se llenó de una niebla espesa colocándolos en una oscura confusión. Los murmullos se delimitaron a gritos desesperados, y en medio de la confusión un destello de luz iluminó el rostro de Sara. Mientras la niebla lo envolvía, Alejandro se encontró de pie, solo, el niño desaparecido entre las sombras, y Sara arrastrada por la multitud. La pregunta palpitaba en su mente. ¿Quién era realmente ella? ¿Y qué secreto estaba listo para destaparse? Mientras la niebla espesa llenaba el aire, Alejandro se sintió como atrapado en un sueño febril. Sara yacía en el suelo, la multitud empujaba en todas direcciones, y él solo podía pensar en la chica que había cambiado su vida. Pero en medio del caos, un grito desgarrador resonó, rompiendo el helado silencio de la madrugada. Una figura emergió de la niebla, alguien que no había visto antes, pero cuyo rostro le era familiar. Era una mujer madura, con cabello rizado y un brillo intenso en su mirada. Había algo en ella que lo hizo detenerse un instante. Era su madre. «¿Mamá?», murmuró, la incredulidad envolviendo su voz. La última vez que la había visto había sido en su infancia, antes de la guerra que desgarró a su familia. «¡Alejandro, corre!», gritó. Su voz resonaba con una urgencia casi sobrenatural. «No puedes confiar en nadie aquí». Las palabras se colaron en su mente como una alarma vibrante. «¿Qué? ¿Por qué? Sara necesita ayuda». «No, no la ayudes. Sal de aquí». La desesperación en su mirada era palpable. Sus labios temblaban, y Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Todo en su mundo acababa de volverse del revés. ¿Por qué su madre estaba aquí? ¿Y qué quería decir con que no debía confiar en nadie? Los hombres de la constructora avanzaban. Sus sombras eran alargadas en la neblina. El humo azulado se mezclaba con los gritos de la multitud, creando un ambiente de terror y confusión. Sara seguía en el suelo, y el corazón de Alejandro se dividía entre su madre y la mujer que amaba. «Alejandro, escucha, no tienes idea de lo que está pasando. Tu herencia no es lo que piensas. Tu madre nunca debió dejarte. Esto es un plan más grande, y no eres solo un peón en su juego. Ahora no hay tiempo. Debes saber la verdad». Las palabras de su madre resonaron en su mente como eco de un pasado que creía haber dejado atrás. La neblina se espesaba. Alejandro se sentía asfixiado. «¿Qué verdad? ¿De qué hablas?». Su voz temblaba. Necesitaba respuestas, pero los hombres seguían acercándose. La figura de su madre parecía alejarse, como si se disipara en el aire. «Debes decidirte ya. No puedo quedarme. Confía en mí. Tú eres parte del legado». Con un último grito desgarrador, su madre se desvaneció en la niebla, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. La comunidad a su alrededor estaba en llamas, con el caos desatado y la amenaza inminente sobre ellos. Un frío helado le recorrió la espalda. «Sara, por favor». Alejandro se giró hacia su amada, quien aún luchaba por mantenerse consciente. El ruido del mundo se desvanecía en segundo plano. La intensidad de su conexión con ella lo empujó a actuar, incluso cuando las sombras se acercaban. «No te vayas, Sara. Estaré contigo», gritó. Pero el temor se encuentra en su interior. Sabía que la verdad podría ser más oscura de lo que había imaginado. ¿Su madre tenía razón? ¿Era toda su vida una tela de mentiras? Mientras la multitud lloraba y corría en pánico,
Un destello de determinación atravesó su mente. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, Alejandro tomó la mano de Sara y corrió, guiándose por su instinto, buscando una salida de ese infierno. Pero en el fondo, la revelación de que su vida entera pudo haber sido una ilusión lo golpeaba. Con cada paso, ¿quién era realmente? ¿Y qué secreto ocultaba su familia que podía cambiarlo todo? El sonido de pasos tras ellos resonaba, pero ya no importaba. La niebla se iba desvaneciendo, y con ella se iban las respuestas. Los ecos de la verdad estaban llenos de sombras, y él estaba decidido a explorar el oscuro laberinto de secretos que lo había atrapado. Mientras la neblina espesa envolvía a Alejandro y a Sara, él sintió la frialdad del miedo apoderándose de su pecho. «¡Mierda! ¡Debemos salir de aquí!». La multitud gritaba, empujándose entre sí. El caos se había desatado de manera feroz. Alejandro miró a Sara y vio su rostro pálido, la desesperación brillando en sus ojos. «No te vayas, por favor, sigue conmigo», gritó. Arrastrándola entre la confusión, se esforzó por mantener su mano sujeta, sintiendo la calidez de su piel. Pero en un instante, un grito desgarrador emergió de la neblina. «¡Sara, no!». Una figura apareció, empujando a su paso. Era un hombre de su pasado, alguien que nunca pensó volver a ver. Su padre, con la mirada endiablada y una furia que parecía arder. «¿Qué haces aquí?». Alejandro no podía creerlo. El hombre que había creído perdido durante años aparecía en medio del horror. El aire se volvió electrizante. «Te dije que te alejaras de esa chica», gritó el padre, su voz desgarrándose en la niebla. «No, papá, ella no tiene nada que ver con esto». Alejandro sintió que el mundo temblaba. La confusión se apoderó de él. ¿Por qué ahora, en este momento, debían enfrentarse? Sara lo miró, pero su expresión era diferente, una mezcla de miedo y sorpresa. «¿Qué sabes de ella?». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Ella es un peligro. No entiendes. Solo quiere lo que hay en tu sangre», rugió su padre, señalando a Sara. Los murmullos aumentaron entre la multitud. La gente empezaba a dudar. «¿Qué?». Alejandro se sintió como si una ola lo arrollara. «¿Qué quieres decir?». Una voz emergió detrás de ellos. Había sido el niño que había hablado antes. «No les creas, la verdad es otra». La sorpresa se transformó rápidamente en caos. Este niño que había aparecido en el momento crítico, ahora parecía encontrar su lugar en el desastre. «Sara tiene la única clave para la tierra. No es lo que su padre dice». Todos miraron a Sara. Ella estaba atónita, como si su mundo entero se desmoronara. «No puede ser cierto», murmuró, llevando sus manos a su cabello. «¿Y qué quieres decir?». «Las tierras no son solo un legado. Hay magia en ellas y tu familia es parte de ello», insistió el niño, mientras la multitud murmuraba y alzaba la voz. Alejandro miró a Sara y vio su rostro pálido, luchando con las revelaciones. «¿Es verdad, Sara?», preguntó, sintiendo que el suelo se alejaba de sus pies. El padre de Alejandro sonrió, pero era una sonrisa amarga. «Por fin lo entendió, hijo. Solo estás compitiendo por su legado. Esa chica es parte de una historia que no comprendes. Ella sabe más de lo que aparenta». Sara retrocedió un paso, su expresión volviéndose vulnerable. «Siempre supe que había algo más, pero no me lo contaron», balbuceó, sus ojos llenos de confusión y miedo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La tierra que pensaban que Zen tenían, esos recuerdos que se agolpaban, ahora estaban hechos trizas. «Ustedes están ligados por sangre», continuó el padre. «Tu familia, Sara, y la mía, un pacto que nunca debió romperse. Y aquí estamos confrontándonos por un destino que nadie eligió». Alejandro sintió dolor en su interior.
como si algo se rompiera profundamente. ¿Te referías a que ella era parte de tu engaño?, preguntó, su voz temblando. La multitud crecía, y él sabía que todos estaban expectantes, observando qué sucedería a continuación. Sí, pero no la veo como un enemigo. Ella es esencial, admitió, la voz casi apagándose. Pero hay algo que no saben. El hombre que ha manipulado todo esto, el que disparó, no es alguien ajeno, es parte de su propia familia, de su historia. El universo pareció detenerse. Alejandro miró a Sara. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nos enfrentamos entre nosotros? El nudo en su garganta se afianza. La multitud comenzó a murmurar, y el aire estalló en confusión. En ese instante, un nuevo disparo resonó. Esta vez, un estruendo que desgarró el aire. Las sombras se erguían entre la niebla. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Gritó, mientras algo oscuro se abalanzaba sobre ellos, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían encontrar la verdad antes de que todo se desmoronara por completo? El aire se llenó de un estruendo ensordecedor. Alejandro se dio la vuelta, su corazón latiendo desbocado. El disparo resonante rompió la confusión. Pero lo que ocurrió a continuación lo dejó helado. La figura del hombre de la constructora cayó al suelo. Una nube de sangre brotó de su pecho. Fue un instante surrealista. Todo se detuvo. ¡No!, Alejandro gritó, entendiendo que había un nuevo peligro. La multitud se dispersó en un pánico que alcanzaba niveles inimaginables. La niebla se tornó aún más opresiva, como si la ciudad misma hubiera decidido estrangularlos. Y entre la confusión surgió otra figura, oculta en la sombra. Un rostro conocido. Su madre emergió de la bruma, con un brillo en los ojos. «Alejandro, vamos», gritó, extendiendo la mano hacia él. Pero no era la mamá amorosa que recordaba. Su mirada era intensa, oscura y llena de un poder desconocido. ¿Qué está pasando? Alejandro apenas podía vocalizar. Sus pensamientos giraban por la revelación del disparo y la llegada de su madre. ¿Por qué estaba aquí? ¿Y qué estaba pasando realmente? Intentó gritarle a Sara, a quienes aún caían en el suelo, pero no había tiempo. Su madre hizo un gesto, y de su manto surgió algo, una especie de talismán, brillando con una energía que apenas podía comprender. Esto es nuestro, Alejandro. Es más que un legado. La urgencia en su voz resonaba con eco. Alejandro sintió que el pánico lo invadía. «¡Esto no tiene sentido!». Sara, todavía en el suelo, se giró para mirar a su madre. «¿Qué significa esto? ¿Quién eres tú realmente?». La sombra de confusión consumía el rostro de la joven. Pero no era solo ella. Todos en la multitud estaban mirando. Antes de que su madre pudiera responder, un señor de la constructora, herido pero aún vivo, gritó: «¿No lo entienden? Esto es parte del plan. Siempre ha sido así. Todo ha sido un engaño». En su voz había un eco de locura que hizo que Alejandro se estremezca. Y entonces todo comenzó a cobrar sentido, como un rompecabezas en el que faltaban muchas piezas. «¿Engaño?», susurró Alejandro. El aire en su pecho se volvió espeso. «¿Qué plan? Dime la verdad». La figura del hombre herido soltó una risa burlona, arrastrándose hacia adelante, dejando un rastro de dolor. «No hay verdad aquí, solo intereses. Tu abuela vendió su cuerpo y su alma, y tú eres solo un peón más». Las palabras de ese hombre resonaron como un eco profundo. Alejandro sintió que la realidad se fragmentaba a su alrededor. El concepto de familia, la herencia, todo lo que había creído conocer sobre sí mismo era un espejismo. «No», gritó, aunque en su interior todo lo que había conocido empezaba a tambalearse.
Su madre se lanzó hacia el hombre herido, el talismán en su mano brillando intensamente. «Hay que acabar con esto de una vez. No lo entiendes, Alejandro. Él sabe lo que somos, lo que podemos destruir o crear». Sus palabras llenaron el aire de una tensión abrumadora. ¿Qué somos? Alejandro apenas podía soportar la carga de las revelaciones. La mirada de su madre lo atravesó, y en sus ojos vio tanto miedo como la determinación de quien esconde un secreto devastador. ¿Creíste que solo éramos una familia común? El linaje es más antiguo, más complicado. La sangre que llevas dentro no es solo de riqueza, sino de un poder que no hemos controlado. La bruma a su alrededor parecía cobrar vida, envolviéndolos en un manto oscuro. Las preguntas llameaban en la mente de Alejandro. ¿Qué podés? ¿Por qué no me lo dijiste? Sentía que un nudo se apretaba en su pecho. La multitud, en medio del horror, empezó a murmurar. Un par de miradas se cruzaron, pero el caos no se detendría. El hombre herido soltó una risita burlona antes de susurrar. El verdadero peligro viene de la sangre, y tú, Alejandro, eres el próximo en la línea. En un instante, la revelación final cayó como un rayo. La angustia lo invadió. La verdad que había evitado parecía brillar con una luz oscura. Su madre, ese amor que siempre lo guió, tenía un secreto, y su vida entera giraba en torno a un legado que no había elegido. «¡Zara, sal de aquí!», gritó, mientras la figura de su padre desaparecía entre las sombras, llevándose consigo un pedazo de la verdad. Todo lo que sabía caía a pedazos, y con cada fragmento el miedo y la determinación crecían. ¿Quién era realmente? ¿Qué batalla se desataba en torno a él? La pregunta resonaba, aterradora y electrizante, mientras el caos estallaba a su alrededor. La lucha apenas comenzaba. El aire se volvió denso. Alejandro sentía que sus pulmones luchaban por tomar aire, mientras las revelaciones giraban alrededor de su cabeza como un torbellino. «¿Qué somos?», repitió, sin entender. Mientras miraba a su madre, sabía que su mundo estaba en peligro, pero ahora surgía otra verdad, amenazante. Las sombras se alzaban a su alrededor. El hombre herido había caído como un gigante, y su padre se movía como un espectro entre la multitud, todos mirándolos fijamente, temerosos. Fuera del caos, Zara yacía en el suelo, su mirada perdida mientras sentía el frágil peso de la pérdida en el aire. «Zara, por favor, respóndeme», Alejandro gritó, deseando que pudiera escuchar su voz, que esa chispa de vida regresara a sus ojos. Pero la neblina seguía avanzando. «Alejandro», la voz de su madre lo trajo de vuelta, pero no estaba sola. «No tienes mucho tiempo. Él sabe de ti. Él sabe de su destino». Alejandro observó cómo su madre parecía volverse más intensa, su figura alimentada por un fuego interno. «¡Corran! ¡Ahora!», él intentará detenerlo. La multitud se agolpó detrás de él, pero la confusión se transformó en un estruendo cuando un nuevo disparo resonó a su lado. El miedo lo atrapó. «¡Zara!». Su voz se ahogó entre el ruido, el caos girando, como un torbellino voraz. De repente, una figura oscura apareció de la niebla. Era una mujer. Su mirada emitía una combinación de compasión y determinación. «Ten cuidado, Alejandro. Todo lo que crees saber está a punto de caer». Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. No la conocía. «Tu madre no es quien crees que es», dijo la mujer. Los murmullos de la multitud se tornaban en un susurro tenso. «Ella ha sido parte del engaño, no solo de la tierra, sino de tu propia existencia». Las palabras como dagas, cada sílaba un golpe directo a su realidad. «No». Alejandro intentó sujetar sus pensamientos.
su madre, la que siempre había querido protegerlo. Ella me ama, se defendió. Pero había una amargura en la voz de la mujer y un aire de desconfianza que azotaba sus palabras. ¿Te ama realmente o te ha utilizado como una herramienta para conseguir su propósito? Sara movió los labios en silencio, mirando a Alejandro con un temblor en su rostro. ¿Es cierto, mamá? ¿Tú hiciste esto? Alejandro sintió como si la tierra se abriría. Necesitaba respuestas, necesitaba saber. No puedo. Retrocedió como una sombra, su voz se perdía. Alejandro miró a la mujer desconocida con miedo. Dime la verdad, ¿qué me estás diciendo? Con un gesto la mujer extendió su mano, como si estuviera rompiendo un hechizo. Un brillo salió de su palma, como una chispa de vida que iluminó el oscuro ambiente. Cuando la sangre es tráfico, el poder se roba, el legado de tu familia no solo son tierras. Es un pacto de sangre que trasciende la vida y la muerte. Tú eres la clave, Alejandro, y ahora debes elegir. Las palabras de la mujer se quedaron en el aire, un eco estremecedor, hasta que un grito desgarrador rompió la tensión. Alejandro no podía creer lo que veía. Una sombra se había acercado. Era una figura familiar, su abuelo. Pero incluso estaba de pie en medio de la niebla. ¡Alto! ¡No! La multitud permanecía paralizada, observando el increíble espectáculo. Todo esto fue mi elección, y tú, Alejandro, eres solo un hilo en un tapiz que no comprendes. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué? La revelación lo golpeó como un rayo. Comprendió que no había podido escapar de las redes creadas por su familia. No, esto no puede ser, murmuró. El nudo en su garganta se fue convirtiendo en algo más pesado. El abuelo sonrió. Pero no era una sonrisa de amor. Era esa mirada distante, un eco de recuerdos, que Alejandro no deseaba recordar. Eres parte de mí y el tiempo ha llegado. La decisión que tomes ahora cambiará todo. La multitud, con su murmullo sobresaltado, se convirtió en un grito colectivo. El aire estaba lleno de incertidumbres, y las sombras parecían acercarse más. En un instante, Alejandro se sintió cortado de todo. Miró a Sara, quien seguía respirando con dificultad. La ira y el miedo comenzaron a fluir por su cuerpo. No voy a dejar que esto termine así. No vas a controlar mi vida, ni tu legado ni tus engaños. Esto termina ahora. Con esas palabras, todo a su alrededor pareció estallar en una tormenta. Mientras los ecos de la verdad resonaban, un nuevo disparo sonó en la distancia. La multitud gritaba, temor y caos estallaron. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. La realidad se tambaleaba, y con ella, la conexión con su madre y su abuelo se disolvía en la niebla. Todo se redujo a una explosión de luz y sombra. Las visiones de su vida estaban a punto de cambiar, y la verdad se iba revelando como un monstruo voraz. ¿Quién era realmente él y a quién debía confiar? La niebla se alzaba, y mientras el mundo a su alrededor se fragmentaba en un caos de emociones y gritos, solo una pregunta resonaba en su mente. ¿Cuál sería su verdad? El aire se volvió denso, temblando con la tensión de las revelaciones. Alejandro sentía como si una cuerda lo estrujara, ahogando cualquier esperanza de que esto fuera solo un mal sueño. Su madre, el hombre herido, el abuelo que emergía de la sombra, todo se entrelazaba en un caos que no podía comprender. «Es una trampa», murmuró el hombre caído, sus ojos nublándose con la cercanía de la muerte. Ella no es quien dice ser. Cada palabra retumbaba en la mente de Alejandro como un eco espeluznante. No puedo.
susurros desvaneciéndose en el torbellino de la multitud que ahora solo podía pensar en huir. El mundo giraba, y por un momento el tiempo pareció detenerse. ¡Zara! El grito le salió del pecho, pero estaba atrapado en el espanto. Ella seguía allí, pálida y débil, mirada perdida entre sombras. No podía resignarse a perderla. «Dame una pista, madre», exclamó, volviendo su atención a la figura temblorosa que apenas podía sostenerse en pie. Pero algo cambió. Una explosión resonante sacudió el lugar, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Un destello brillante iluminó la bruma, y Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Una figura encapuchada emergió de la nada, como si se materializara de la misma neblina. Era imposible de identificar. Pero había algo extraño, casi familiar en su andar. «¡Detente!», bramó el desconocido, y su voz resonó con una autoridad aplastante. La multitud confundida se detuvo en seco. Los murmullos de temor se ahogaron en un silencio helado. Alejandro, sin embargo, se sintió electrificado ante la presencia de aquel extraño. Era como si todo en el ambiente se torciera a su alrededor. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, el miedo calentándose en su pecho. «Solo alguien que puede cambiarlo todo», replicó la figura, girándose con movimientos fluidos y decididos. Caleidoscopios de luz danzaban alrededor de su pecho. «He venido a revelarte lo que nadie se ha atrevido a decirte». Y en ese momento, cuando todos los ojos estaban fijos en la figura desconocida, ella desenvainó un objeto brillante, un amuleto extraño que relucía con una luz inusual. Alejandro sintió que su estómago se encogía. Esto es lo que buscas, la llave de todo». El murmuro colectivo se volvió un caos. Algunos comenzaron a murmurar sobre el poder del amuleto. Otros temían lo que pudiera conllevar. La figura no tardó en blandir el amuleto, y al hacerlo, la luz estalló como un sol, envolviendo el ambiente. La gente cubrió sus ojos, y en un momento de terror absoluto, Alejandro se sintió absorbido por una corriente de energía. Todo se volvió blanco, y luego, en un parpadeo, el mundo nuevamente se reconfiguró. En vez de la calle y la multitud, se encontraba en una habitación opulenta, las paredes adornadas con intrincadas ilustraciones de su historia familiar. «¿Qué demonios, pues?», balbuceó. Cada elemento parecía contener secretos que no había imaginado jamás. La figura encapuchada apareció a su lado, ya no oculta tras la sombra. Era una mujer. Sus ojos brillaban intensamente. El legado no solo es de tierras y riquezas. Es magia, y tú eres la clave para liberarlo». Las palabras salieron de sus labios como un hechizo, y Alejandro sintió que todo en su vida había cambiado radicalmente. «¿Qué dices? ¿Qué tipo de magia?». Alejandro sintió que su mente daba giros. Este giro de los acontecimientos lo dejó sin aliento. Era como si todo lo que sabía se desvaneciera en el aire. La mujer sonrió, un gesto misterioso que intensificaba el secreto y la angustia. «Tu madre te ha protegido de la verdad, pero ahora el tiempo se acaba. Debes elegir si abrazar esta herencia o ignorarla. El futuro está en tus manos». Alejandro tragó saliva. El nudo en su garganta lo asfixiaba. ¿Era esto lo que había estado buscando? ¿Qué secretos se escondían en los confines de su familia? ¿Y qué pasaría con Zara, quien aún yacía allí, desvaneciéndose como el eco de sus propias dudas? Antes de poder formular una respuesta, la habitación comenzó a desvanecerse de nuevo. Un estrépito resonó a su alrededor, una señal de que la realidad ya no les pertenecía. «¡No!», gritó, levantando la mano como si pudiera detener el destino. La figura sonrió, pero había un destello de desesperación en su mirada.
Tus decisiones deben hacerse ahora, Alejandro. El tiempo se acaba. La habitación se desmoronó en la oscuridad, y Alejandro se vio arrastrado de nuevo a la caótica escena en la calle. Sin embargo, algo en su corazón había cambiado. No solo era una lucha por Sara ni por la comunidad, sino por un legado que alteraría todo lo que había conocido. La angustia y la incertidumbre se entrelazaban, dejando en su mente una sola pregunta. ¿Podía realmente tomar el control de su destino y desentrañar la verdad que había estado ocultando su familia? El aire seguía cargado de tensión y desamparo. Alejandro se encontraba atrapado entre la confusión y la revelación. La figura encapuchada había desaparecido, dejándolo frente a Sara, quien yacía en el suelo. El bullicio de la multitud parecía un eco lejano, pero todo giraba en torno a ellos, a esa conexión que había surgido en medio del caos. «Despierta, por favor», Alejandro gritó a medida que se agachaba junto a ella. Sus manos temblaban. ¿Qué podía hacer? El tiempo se dilataba y a su alrededor el desmoronamiento del mundo se sentía como un eco de su propia angustia. Sara abrió los ojos lentamente, buscando su mirada. ¿Qué pasó?», murmuró. Su voz era débil, pero en sus ojos había una chispa de vida que iluminó a Alejandro. «Todo se ha desbordado. Necesito que te levantes», le dijo. Su corazón palpitaba con fuerza, pero el sonido de las voces exigentes a su alrededor crecía, como un torrente de angustia. «¡Hey! ¿Qué estás haciendo?», vociferó uno de los hombres de la constructora, acercándose con una intensidad peligrosa. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él no puede ganar. Esto no es solo un juego. La voz de su madre resonó, cargada de determinación. Ella emergió de entre la multitud, dispuesta a enfrentar al hombre. «La lucha es por su futuro, por lo que es verdaderamente valioso», continuó, haciendo que todos se detuvieran. Las miradas se cruzaron, la esperanza brillando en un rincón de la angustia. «Mamá, este no es el momento», Alejandro le gritó, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba aún más. Pero después del eco de sus palabras, se dio cuenta. Era el momento de la verdad. Las decisiones tenían que tomarse ahora, y nadie podría detenerlos. No podía retroceder. Sara se levantó, apenas sosteniéndose, pero con una mirada de determinación en su rostro. «No dejaremos que nos arrebaten lo que es nuestro. No voy a ser parte de este sistema de engaños», afirmaba, y su voz resonó como un faro en la oscuridad. La comunidad comenzó a reunirse a su alrededor, formando un frente sólido. «¡Detente! ¡Es una pérdida de tiempo!», exclamó el hombre de la constructora. Pero las palabras apenas le hicieron mella. Aquí estaban. No eran solo sus voces, era su legado. Alejandro respiró hondo, sintiendo el eco del poder de su familia correr por sus venas. «Este es nuestro momento. La verdad siempre sale a la luz, y no podemos dejar que nos arrebaten el futuro», gritó, y enseguida el murmullo se transformó en gritos de apoyo. Era el comienzo de una lucha por recuperar lo que verdaderamente era suyo. El brillo del amuleto que la figura encapuchada le había mostrado resplandeció en su mente. Todo lo que había, todos los secretos, debía salir a la luz. «No solo luchamos por la casa, luchamos por la verdad y la justicia». La multitud pulsaba con una intensidad renovada, cada individuo sintiendo el peso de su historia compartida. «No me detendré ante nada. No dejaré que me roben mi vida, ni a mí ni a mi madre», dijo Alejandro, notando la presión que aliviaba su pecho. Las sombras en el rostro de su padre comenzaron a disiparse. La historia que los había mantenido prisioneros se desmoronaba. Es hora de que el pasado se enfrente a la realidad. «Lucharemos». Alejandro extendió su mano hacia Sara, quien la tomó con fuerza, unidos en una realidad que jamás habían imaginado.
y alzando la mirada, los ojos de ambos se encontraron, decidiendo en ese momento que no habrían más secretos entre ellos. Las luces del amanecer empezaron a filtrarse, iluminando los rostros de quienes estaban dispuestos a luchar. Eran más que una comunidad, eran un ejército contra la opresión. Juntos somos más fuertes. Hagamos que nuestras voces se escuchen, gritó Alejandro, y de inmediato el coro de gritos se alzó en la mañana, resonando en la ciudad, como un himno de liberación. Mientras se preparaban para enfrentar al hombre de la constructora, Alejandro sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Sería suficiente su unión para tomar el control? Con cada latido de su corazón, sabía que no podían retroceder, que la verdad debía revelarse y la lucha apenas comenzaba. Antes de que esto termine, hay que hacer algo. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace que no te puedes perder. ¿Qué crees que pasará con Sara y Alejandro? Y no lo olvides, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.